Al encuentro de la doctora Yanina Tuñón, que ella es socióloga, Marcos es coordinadora, investigadora, responsable del Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina, ¿no? Que tiene la UCA hace tanto tiempo. A propósito de, han medido los efectos de esta pandemia en la infancia. Hola, doctora, buen día. Buen día, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los puntos salientes que ustedes entienden, han medido, afecta a la infancia, han afectado a la infancia en esta situación, además de pobreza, de aislamiento? Bueno, creo que ahí podemos dividir en dos cuestiones. Una que tiene que ver con viejos problemas, ¿no? Que tenemos con la infancia y que se han agudizado en el actual contexto, como son los de la pobreza, la inseguridad alimentaria, que son problemas pre-pandemias, ¿no? Porque nunca tuvimos, en toda esta década del 2010, nunca tuvimos menos de un 40% de niños pobres, de un 10% de niños indigentes, y por supuesto desde el 2017 a esta parte hubo un empeoramiento de todas esas condiciones. Y en el último año lo que se observa es un crecimiento de la pobreza, pero un estancamiento de la situación de pobreza más extrema, no sé, lo que sería la indigencia, la inseguridad alimentaria más severa. Esta situación de la pobreza más extrema logró sostenerse gracias a la fuerte transferencia de ingresos, ¿no? Que hubo y que estuvo especialmente orientada a los niños más pequeños. Algo que denota este informe es que la tarjeta alimentar tuvo un efecto importante en esta pobreza más extrema, no en la pobreza total, en los niños pequeños, pero no pudo proteger de manera suficiente a los niños más grandes, sobre todo a los adolescentes. Pero después este informe revela otras cuestiones vinculadas a la salud. Tenemos un fuerte retroceso en todo lo que tiene que ver con el control de la salud del niño sano. Este año se suspendieron esos controles por parte de las familias. Esto atravesó a todas las infancias. Por supuesto hay diferencias por edad. Siempre el alejamiento del sistema de salud es mayor en los adolescentes. Sin embargo, en los niños entre 0 y 4 años se duplicó la propensión a no realizar los controles de salud, que suelen ser bastante más frecuentes en ese grupo de edad a lo largo de un año. Con lo cual ahí tenemos un desafío importante para el próximo año, porque de alguna manera tenemos que saber que el 57% de los chicos en la Argentina depende de la salud estatal. Perdón, doctora, ahí le interrumpo solo un minuto. Cuando usted dice el 57% de los niños, ¿estamos hablando de 0 a 17 o menos? Sí, de 0 a 17. Depende de la salud estatal, con lo cual el nivel de demanda que van a tener los servicios públicos de salud va a ser alto, y aún cuando no lo tuvieran deberíamos estar preocupados por poder garantizar esos controles. Entonces me parece que habría que reactivar fuertemente los programas de salud escolar, que deberían tener un nivel de cobertura bien elevado y sobre todo dirigido a los sectores sociales más vulnerables de la Argentina. Por otra parte, aspectos de la socialización de la crianza también se advirtieron con tendencias muy regresivas en esta coyuntura, como son los estilos de crianza nocivos. Hubo mucha más tensión en el interior de los hogares. Perdón, doctora, vi en el informe que ha habido más violencia, y no solo en los hogares más pobres, ¿no? En todos. Ha sido algo transversal a todas las infancias, viene siendo algo transversal, no es esto, no sería un dato nuevo, pero sí que se incrementó mucho, seguramente por diferentes tensiones, ¿no? En los sectores populares, evidentemente, las tensiones tuvieron que ver con la falta de trabajo, con lo económico, con el hacinamiento, que adquirió otro sentido, ¿no? Porque uno vive en condiciones de hacinamiento, pero no las 24 horas. En este caso, el hacinamiento se experimentó con mucha más fuerza, acompañado a las tareas escolares.
fue una tensión para las familias, ¿no? Porque evidentemente la casa no está preparada ni las familias están preparadas para poder sostener ese proceso educativo. Cuando se hablaba de la falta de conectividad, tecnología, es parte del problema, pero no es lo central, porque lo central es poder sostener durante tantos meses un proceso educativo con tus hijos en casa, ¿no? Y sin duda las dificultades han sido muchas dificultades materiales, más de capital humano de los adultos de referencia, más también el capital psicológico de los adultos de referencia de los niños para poder acompañar esos procesos. Y en los estratos más altos también se observó esa tensión de poder combinar espacios de trabajo, espacios de aprendizaje. Creo que de alguna manera también sectores sociales más acomodados se sintieron hacinados. Doctora, también, perdón, no vuelvo a interrumpirla aquí, pero hay algo que siempre me llamó la atención. Ustedes miden históricamente una cosa maravillosa, ¿no?, si se concreta, que es si los niños reciben de los padres o de quienes estén a cargo cuando se van a dormir la lectura de un cuento. Eso ha bajado estrepitosamente, ¿no? Sí, es el único indicador de procesos de crianza que sí que se incrementó muchísimo, casi se elevó al 55% de los chicos entre 0 y 12 años, y algo que por ahí es un poco más alentador cuando uno lo analiza es que subió mucho en los niños en edad de estar cursando la primaria, más que en los niños más chiquitos. Y ahí yo conjetulo que tiene que ver con esto de las tareas educativas, ¿no? Creo que el no ir a la escuela modificó las rutinas de los hogares, y los padres tuvieron que pasar mucho tiempo tratando de acompañar esos procesos educativos. Entonces creo que el espacio más lúdico y el espacio de la estimulación a través de la palabra, de los cuentos, de las historias orales, debe haber pasado de segundo plano en muchos de estos hogares, ¿no? Claro. Trato de explicarlo por ahí, me parece. Claro. Doctora, y en cuanto otra de las situaciones que rigen y que ustedes evalúan de la infancia, ¿no? Esto estábamos hablando de alguna manera, es tanto lo educativo, intelectual, como lo emocional. Y un tema que siempre nos llamó la atención también, o ustedes pusieron el acento, es en cuanto al trabajo de los pequeños. Hay cosas que parecen habituales, que los chicos ayuden en la casa. ¿Esto hasta qué punto es parte de una enseñanza y aprendizaje que deben tener los niños en una familia, cualquiera sea el tipo de familia, o en qué punto se transforma en una obligación laboral? Bueno, los indicadores que nosotros trabajamos de alguna manera se transforman en una obligación, en una responsabilidad laboral, porque el trabajo doméstico es un indicador que señala que el niño está a cargo de todas las tareas de la casa. Es decir, que el niño tiene de manera simultánea a su cargo limpiar, lavar la ropa, hacer la comida, cuidar a sus hermanos, incluso hacer mandados, juntar agua y buscar leña en algunos lugares, ¿no? Con lo cual es lo que nosotros llamamos trabajo doméstico intensivo. No sería solamente ayudar, ¿no?, en casa, sino que sería ocuparse de las tareas domésticas plenamente. Y en el caso de las actividades económicas, sí son chicos que trabajan más en el mercado económico, tienen una actividad que puede ser con la familia o sin la familia, pero en la que se desempeñan como empleados o como aprendices. Estas dos actividades, bueno, respecto de tu pregunta sobre la valoración, yo creo que es un tema interesante de discutir, porque muchas veces desde los organismos internacionales hay una posición muy dura, ¿no?, respecto al trabajo infantil, que quizás no se condice con los procesos
socioculturales y económicos de los países, ¿no? En muchos países de América Latina, sobre todo en zonas rurales, es una manera de transmitir una cultura, una manera de ganarse la vida. Claro, ¿no? claro. Y creo que en nuestra sociedad, en parte también en algunos sectores sociales, esto es así, y hay que tratar de comprenderlo en el contexto de sociedades crecientemente pobres como la nuestra, en la que lamentablemente no tenemos la capacidad de ofrecer mejores oportunidades para muchos adolescentes en términos de su formación y de su inserción en mejores empleos que los que tienen sus padres. Entonces creo que es una temática compleja, que hay que tratar de mirarla con cierta amplitud. Y bueno, y lo que se observa en la actual coyuntura es casi se desvaneció el trabajo infantil, pero está lejos de ser una buena noticia. En realidad tiene que ver con el parate brutal de la economía, que impactó muchísimo en los sectores informales y precarizados de la Argentina, en la que trabajan estos chicos como mano de obra secundaria. Claro, porque no la tienen sus padres. No hay niños que trabajen porque tampoco lo hacen sus padres. Y en realidad porque no hay trabajo, por esa es la causa. Doctora, Marcos Pereira la saluda, buenos días. ¿Cree que, digamos, al menos desde los organismos o desde los ejecutivos responsables se está viendo esto para que esto no sean solamente números que duelan, sino números que alerten y que, bueno, comiencen a bajar? Nosotros estamos teniendo un diálogo fluido con el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, y sus equipos estuvieron en la presentación que hicimos el jueves, y en principio, bueno, estamos procurando que a través de él se pueda conocer estos datos, probablemente muy concentrado en la temática de la pobreza, de la situación alimentaria, más que en otras de las dimensiones que este informe revela, ¿no? Pero por supuesto todos los funcionarios más destacados del país tienen este informe. Doctora, usted creo que en algún momento dijo que la pandemia, cosa que es muy gráfico y doloroso, ¿no? Que la pandemia ejerció una nueva poda del capital humano, porque si uno está viendo las consecuencias en un futuro bastante cercano de tener estos guarismos, esta pobreza en todo sentido, porque va más allá de lo principal que es el alimento, ¿no? Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿qué ocurrió para que hasta el 2017, desde el 2011 hasta el 2017, de alguna manera se contenía esta inseguridad alimentaria, y que después del 2017 vuelve a estallar con, después en este 2020 fatídico, el agregado de la pandemia? Y que hubo un cambio socioeconómico importante, es en ese momento que se produce una escalada de la pobreza como consecuencia de una recesión económica mucho más profunda, y se disparó la inflación. Claro. Habíamos tenido una caída de la pobreza entre el 2016 y el 2017, en el primer año, digamos, del nuevo gobierno de ese momento. Claro. Doctora, ¿algo que no le haya preguntado y que usted nos quiera contar? No, creo que desarrollamos todo el informe. Bueno, felicitaciones, aunque sea duro, ¿no?, el trabajo que ustedes realizan, pero la última, doctora, usted es socióloga. ¿Estamos como país entendiendo lo que nos pasa en cuanto a esto? No, creo que ese es el principal problema. Creo que no nos damos cuenta que somos un país pobre. Sí. Con muchos recursos para mitigar esa pobreza, pero... Doctora, un abrazo enorme, Muchas gracias a ustedes. No, por favor, a usted. La doctora Yanina Tuñón, socióloga, coordinadora, investigadora responsable del Barómetro de la Infancia. Y si mi oído sigue estando atenta, me parece que la respuesta final fue tan corta porque
Me parece que algo le apretó la garganta, eso, ¿no? sí.